La primera idea de este del primo es definir una bandera. Un boolean, ¿sí? Una variable van. Vamos a decir true, que tenga true. O sea, para mí estamos simulando, che, el true para mí significa que el número es primo. Es primo. Y cuando valga false, para mí el número deja de ser primo. ¿Estamos bien? Defino dos estados. Entonces acordate lo que te estoy diciendo, cuando es true, el número es primo, y cuando no es, cuando es true es primo, y cuando es false no es primo. ¿Estamos bien? O vos podés definir el criterio que vos quieras, pero yo le estoy poniendo dos estados para cada uno. Vos podés ponerle el que vos quieras, sería lo contrario. Digo. Entonces, me voy a crear una variable i. Vamos a definirla en un valor de 2, valor inicial de 2. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, el factorial, si me preguntan si el número 5 es primo. Un número es primo cuando es divisible por 1 y por ¿cuál? Y por el mismo. Si fuera el 5 sería entre 1 y 5, ¿o no? Entonces yo lo que quiero hacer es no trabajar con el valor 1 ni con el 5, sino con los valores intermedios entre 1 y 5. Sería el 2, el 3 y el 4, ¿o no? Ahora si yo te digo, che, Cristian, no sé, ¿el 4 es primo o no? Bueno, vos tenés que preguntarte primero si es divisible por 1 o por 4, pero yo no voy a trabajar con 1 y 4, sino que voy a preguntar por 2 y por 3, los valores intermedios. ¿Estamos bien? O sea, ¿para qué voy a preguntar si el 4 se puede dividir por 1 si yo ya sé que se puede dividir? Y por el mismo número, 4 se puede dividir por 4, yo también ya sé. Por tanto, descarto estos dos valores, el 1 y el propio número. El 1 y el propio número, en este caso el 5, y trabajo con los valores intermedios. ¿Estamos bien? Si te das cuenta, los valores intermedios siempre empiezan a partir del 2, ¿o no? Bueno, entonces por eso tanto declaro una variable i que va a ser 2. Diciendo, che, la i va a representar el 2 y luego a la siguiente va a representar el 3 y el 4, representando así los valores intermedios. Estos valores intermedios los voy a dividir por el número original, que sería n. ¿Sí? Y si uno de estos números intermedios lo puede dividir a este, entonces el número ya no es primo. ¿Estamos bien? No es primo, no es primo. Si alguno de estos valores intermedios lo dividen. En caso que ninguno lo divida, para mí es true. El número es primo. ¿Estamos bien? Entonces aquí vamos a hacer un algoritmo más rápido, un while. Vamos a ponerle una condición y vamos a decir así. Primero tenés que controlar que la bandera siga siendo true, o sea, que el número siga siendo primo para ir probando, porque la idea es probar este número, si lo puede dividir, probar el siguiente, si lo puede dividir. Pero esa división que yo hago se va a realizar mientras la bandera sea true, o sea, el número siga siendo primo. Sí. Y otra condición que vamos a poner, y que la variable i que representa a cada uno de los valores intermedios, ¿sí? Sea menor a quién, menor al propio número. Fíjate que la variable i va a valer 2 y 3, así hasta el número nada más, hasta aquí. Si fuera esto i vale 2, después vale 3, 4, y así menor al propio número, que sería 5. Entonces, ¿quién es el número que me está mandando aquí? N, entonces sería menor a n. Tenés que verificar que sea menor a n, nada más. Y entonces aquí vamos a preguntar, ¿cómo hago para preguntar si cada uno de estos elementos del intervalo, o este elemento, empecemos con este, lo puede dividir? Si lo puede dividir, significa que el resto es 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un operador de resto, operación de resto, ¿entre qué valor? Entre la variable num y el valor de i. Si eso es igual a 0, quiere decir que se pudo dividir tranquilamente. Bueno, no sería num, sería n, que es el número original. Y la variable i que representa los valores intermedios. ¿Sí? Si es igual a 0, quiere decir que sí se pudo dividir. Si se pudo dividir, entonces a la bandera le asigno false. De esta forma, el número deja de ser primo. Y si no, incremento la variable i para que pregunte por el siguiente. Por ejemplo, acá, ¿el 2 lo puede dividir al 5? No. Entonces el i ya no vale 2, tendría que valer 3. Por tanto, esto es lo que hago aquí. Ahora probás con el 4. Por ejemplo, aquí en esta parte. 2, ¿lo puede dividir al 4? Aquí estamos preguntando el 2. El 4, ¿se puede dividir con el 2? Que es la variable i. Si el resto da 0. ¿Se puede dividir 4 dividido 2? ¿Cuánto me da el resto? 0. 0 igual a 0. Verdadero. False.
entonces ya el número deja de ser primo. Acordate que un número es primo cuando tiene, es divisible por 1 y por el propio número, nada más. O sea, si vos encontraste otro divisor entre medio, ya el número dejó de ser primo. Bien, entonces si encontré un divisor, si se pudo dividir por otro número, false. Directamente a bandera le asigna false. ¿Estamos bien? Pero si no, seguís con el siguiente número. ¿Sí? Entonces aquí al final vas a hacer un return de la variable van y ya está. Tenemos aquí para determinar si el número es primo o no. Bien, ahora dice que hay que mostrar los números que sean primos. Bueno, podríamos copiar lo mismo que tenemos aquí. Estamos en el método main, ¿no? Fíjate. Ten en cuenta eso. La sería primo. Aquí, cada elemento de la lista. Este número es primo. Bien, ¿cómo sería? Aquí. Primero, antes vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Si ese número es primo, ¿cómo hago? Tendría que llamar a la función. Entonces, al método. Sería primo. Abro y cierro paréntesis y le mando la E para que analice. Como este primo me va a devolver un boolean, acá sería un resultado boolean. Si lo comparo con true, el número es primo. ¿Sí? Entonces este cartelito solamente tendría que estar aquí. Y listo. Mostraría solamente los números que sean primos. Si lo que me devuelve la función es igual a true, el método es igual a true, entonces listo. Mostraría acá el elemento. No es necesario esto, ¿no? Factorial. Ahí está, porque había copiado. Ahí está. Muéstrame el elemento que es primo. Vamos a ver si es verdad. Sí. Ejecutamos. Sí, aquí ingresé el tres número. El número, por ejemplo, 4, el 5 y el 9. El único número primo es el 5 y está bien porque el 4 se puede dividir por 1 y por 4, pero también se puede dividir por 2, por tanto no es primo. El 5 se puede dividir por 1 y por el 5 nada más, por tanto aquí te aparece, fíjate, el número es primo. Sí, el 5 es primo. El 9 se puede dividir por 1 y por 9, pero también se podría dividir por 3, ¿o no? Entonces, este método está devolviendo false. False es igual a true, no, entonces no ejecuta nunca esto. Por tanto, fíjate, el único primo es el 5. Luego si te dice, creo que dice determinar la cantidad de números primos. Bueno, es re sencillo, te creas un contador. Podría crearme aquí un contador in con primo. Le asigno 0 al principio. Entonces aquí cuando sea true yo sé qué número es primo, entonces acá podría contar con primo. ¿Sí? Más. Ahí está perfecto. Y al final podríamos mostrar CISO diciendo la cantidad de números primos es, y vamos a poner 2 puntos y vamos a mostrar la variable con primo. Listo, perfecto, ahí estaría. Ya terminamos con este. Sí, ahí está. Un cachito más, aguante, ahí está. Ingreso en tres números, por ejemplo un 5, un 7, un 9. La cantidad de primos es 2. Y está bien, porque el 5 es primo y el 7 es primo. Entonces la cantidad de primos es 2. Es re sencillo. Si querés sumar también puedes usar un acumulador, no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta? Entonces yo aquí ya he creado uno para factorial, un método para factorial y un método para primo. De esta forma no tengo que repetir código, digamos. Ya está el primo y ya está el factorial. Se lo estudian bien eso y ya tienen que saberlo llamar nada más. ¿Sí? Y acá sería re fácil, un contador, si querés acumular, bueno, puedes hacer un acumulador, acumular ese número primo, sería, por ejemplo, si quieren acumular, y sería una variable así, suma, por ejemplo, en 0, y yo digo, acumulame los números primos, bueno, sería suma, le asigno la variable suma más la variable e, que es el número, ¿o no? Y aquí podemos mostrar un cartelito que diga parecido, la suma de números primos es, y mostrar la variable suma, o suma primo, como vos quieras llamarlo. ¿Estamos bien? Con eso ya terminaríamos. Acordate que se hace... A ver, te lo hace más chiquito. Ahí está. Aquí comienza el método main y aquí, para que lo veas bien, aquí termina. Estos dos métodos están acá abajo, ¿no? Tienen que tener en cuenta. Y acá lo estoy utilizando. Acá estoy utilizando factorial y acá primo.
Bien chicos, con esto ya terminamos este video.